interactuar por este medio y seguir con el tema de las disciplinas espirituales. Les recuerdo que estoy tomando como base el libro de Donald Whitney que lleva por título precisamente Las disciplinas espirituales de la vida cristiana. Si lo puede conseguir, se lo aconsejo, porque va a poder profundizar un poco más que lo que hemos podido ver apenas en estos pequeños videos. La vez anterior, en la primera serie, estuvimos viendo unas disciplinas espirituales y hemos de dar continuidad en esta segunda serie. Lo primero que vimos fue el ayuno en la anterior. Y hoy vamos a pasar a la disciplina espiritual del servicio. El servicio al Señor es parte de lo que nosotros debemos de ejercitarnos para la piedad, para la semejanza a Cristo, para seguirnos amoldando a la gracia que ya ha sido derramada en nosotros por el Espíritu Santo. Ahora, el servicio al Señor no es para los que están apenas ligeramente interesados en crecer a la manera de Cristo y servir a Dios. El servicio cristiano es un servicio costoso. Básicamente, la Escritura nos dice que nosotros debemos de servir a Dios toda nuestra vida y con todo lo que nosotros tenemos. De tal forma que disciplinarnos para el servicio implicará que nosotros tengamos que entregar todo lo que tenemos y todo lo que somos. Requiere que aquellos que se van a dedicar a servir al Señor lo tengan como una prioridad en su vida, como lo primero. Y no es algo de lo que nosotros podamos decir que en algún momento ya podemos darnos por terminados, que ya podemos pensionarnos. No es a corto plazo. El servicio al Señor es para toda la vida. El autor Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esta manera en relación con el servicio al Señor. Cuando Cristo llama a alguien y le pide que venga y le pide que muera, de eso se trata el servicio al Señor. Es una muerte gradual cada día a nosotros, con tal de que el Señor sea en nosotros y nuestro servicio sea para Él. Es una muerte gradual, continua generalmente. A algunos les ha tocado por servir al Señor tener una muerte cruenta, inmediata, muy corta. Pero nosotros tenemos que ir muriendo cada día. Eso es lo que nos dice el texto bíblico. Para poder servir al Señor debemos de tomar nuestra cruz cada día y morir cada día por seguirle a Él. Y es un proceso que nosotros vamos llevando a lo interno del corazón, a lo interno de nuestras vidas, el ir muriendo cada vez más para servir al Señor. Ahora, vamos a entender algunos aspectos importantes. Y es que dentro de ello, el servicio al Señor puede ser algo público, como predicar, enseñar, o puede ser algo privado, tal vez aislado y tal vez de muy poco vistoso, como podría ser, por ejemplo, trabajar en una guardería, cuidando niños, cuidando ancianos. Cosas que incluso se llevan a cabo fuera del edificio, del templo donde se reúne la iglesia. Aspectos como llevar comida a las familias en necesidad o haciendo tareas para personas adultas mayores o personas que tienen algún grado de incapacidad, entonces poder colaborar. Es parte del servicio al Señor que nosotros hacemos, en donde se ven beneficiados, por supuesto, nuestros hermanos y aún personas que todavía no han venido a la fe. Generalmente, el servicio como disciplina espiritual se ve muy poco, es muy poco vistoso, no es espectacular por las necesidades que precisamente cubre. Es por ello que nosotros debemos de observar en el servicio al Señor una disciplina espiritual, porque no es para la grandeza del hombre, es para el servicio al Señor y el fortalecimiento de nuestros hermanos. El tema del servicio es importante que lo veamos también como una disciplina espiritual, porque de hecho es directamente el que se opone a los pecados de la pereza y del orgullo. Las personas que tienen pereza no quieren servir. Y eso es un pecado delante de Dios. Lo mismo que aquellos que son orgullosos, creen que más bien los demás deben de servirles a ellos. Creen incluso
que Dios de pronto debe de servirles a ellos. Cuando nosotros encontramos que más bien somos nosotros los siervos del Señor. Todo creyente está llamado a ejercer servicio al Señor. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 9 y verso número 14. Hebreos 9, 14. Y dice así la palabra del Señor, y empieza con una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Lo que nos dice el texto es que la obra de la sangre de Cristo, aplicada a nosotros por el Espíritu Santo, no solo nos limpia de las obras muertas y de las obras de iniquidad, las obras de la carne, sino que nos predispone para servir al Dios vivo, para que nuestras vidas sean vidas de servicio a Dios. Este es el propósito por el cual nosotros hemos sido salvos, para que seamos útiles en el reino de los cielos. Es nuestra funcionalidad, que nosotros sirvamos al Señor. Ahora, la Biblia nos revela algunos propósitos por los cuales nosotros debemos de servir. Y vamos a ver al menos 6 de ellos. Lo primero es que nosotros servimos por obediencia. Quiero que escuche lo que dice el Señor en su palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 13 y verso 4. Dice de la siguiente manera: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. Le serviréis y a Él os uniréis. Fíjate cómo el celo del Señor por cada uno de sus hijos se ve reflejado en este versículo. Nos dice directamente que debemos de temer al Señor, que debemos de guardar sus mandamientos. Para eso nos ayuda precisamente la disciplina del encuentro con la palabra, de la oración, de la adoración para temerle. Le temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y estaréis unidos con Él. Así que, si eso es lo que el texto nos dice, esa es la voluntad de Dios revelada para nosotros. El servicio debemos de dárselo a Él. El primer motivo entonces es por obediencia. Quiero traer un ejemplo usado por John Newton. John Newton fue un pastor inglés que muchos lo conocen más por ser un autor de himnos. Básicamente el himno más conocido de él es Sublime Gracia. Y en algún momento, refiriéndose al servicio que nosotros debemos de dar al Señor, a esta disciplina, hizo una alusión a 2 ángeles. Y lo que él decía es que si Dios ordenase a uno de sus ángeles que bajase a la tierra y gobernara el imperio más importante que haya en la tierra, y a otro ángel le ordenase que bajara a la tierra y se pusiera a limpiar las calles, ambos ángeles lo harían con todo el gozo, el placer y la alegría, solamente por el hecho de que están obedeciendo lo que Dios les ha ordenado. Así que sea esta una forma de motivación para que nosotros comprendamos la importancia del servicio. Cualquier cristiano verdadero tiene en lo profundo de su ser el gran deseo de obedecer a Dios, de servir a Dios, de tal manera que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Por eso, el negarnos a servir al Señor, a nosotros se nos cuenta como pecado, para que lo tome en cuenta en esta disciplina. El segundo motivo por el cual debemos de servir al Señor es por gratitud. Quiero llevarle a 1 de Samuel, capítulo 12 y verso 24. 1 de Samuel 12, verso 24.
Esta es palabra precisamente de Samuel, refiriéndose al pueblo. Y él les dice, solamente temed al Señor y servirle. Servirle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. La gratitud debe de mover nuestro servicio al Señor. Aun cuando parezca el servicio al Señor una gran carga sobre nosotros, tenemos que recordar las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. La gratitud vuelve a encenderse y la fortaleza del servicio vuelve a aparecer. Dios no ha hecho nada más grande por nadie, ni hará nada más grande por nadie de lo que ya hizo por ti. Fue entregar a Cristo Jesús en el Calvario para que tú y yo estuviésemos cerca de Él, estuviésemos unidos a Él. No hay obra más grande, no hay cosa más importante que Dios pueda hacer que lo que ya hizo por ti. Si estás en Cristo, deberías de tener eso muy presente a la hora de servir. Tercero, deberíamos servir por alegría, por gozo. El Salmo 100, verso 2, nos motiva a servir al Señor con alegría. Es interesante, en la época bíblica, los reyes tenían sirvientes cerca de ellos. Y si alguno de los sirvientes que estaba allí frente al rey se mostraba un poco triste, había casos en que aún esos sirvientes, solo por mostrar ese sentimiento en su rostro, eran llevados a la muerte, porque están delante del rey. Vemos el caso de Nehemías en el capítulo 2, verso 2, cuando él tiene ese pesar en su alma y se presenta ante el rey, y el rey le pregunta qué es lo que le está ocurriendo. Pues cuando no hay alegría y servimos con quejas, servimos con tristeza y con dolor, más bien damos la apariencia de estarlo haciendo por obligación. Y esto no solo muestra descontento, sino que muestra ingratitud delante del Señor. Delante de Él estamos siempre. Debemos de servirle con alegría, recordando lo que Él ha hecho, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo sus propósitos. El que no sirve a Dios con alegría está contradiciendo su propio servicio. Así que sea este otro motivo que tengamos en cuenta para servir a Dios. Cuarto motivo, servir a Dios en razón del perdón que hemos recibido y no de la culpa que de pronto podemos estar todavía soportando. Tal como ocurrió con el profeta Isaías, allá en el capítulo 6 y los versos del 6 al 8. Él cuenta en su visión que un ángel tomó un carbón encendido, se lo puso en sus labios y fue limpio todo su pecado. Él recibió el perdón de parte de Dios. Y de ahí tuvo la fortaleza, el encuentro tan impresionante con Dios para levantarse a servirle por el resto de sus días. El pueblo de Dios siempre le sirve a su Señor, siempre le sirve a su Dios en razón de que ya fue perdonado y no buscando perdón. Recordemos, si ya estamos en Cristo, hemos sido perdonados de todo nuestro pecado por la obra finalizada de la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es. De tal manera que ahora le servimos al Señor con base en el hecho de que Él nos perdonó y no buscando un perdón. Ya lo tenemos. Sin embargo, soy consciente de que muchas veces es la culpa la que nos mueve a servir al Señor para tratar de ganar el favor de Él. Y cuando es por culpa que servimos, el trabajo se vuelve pesado, se vuelve duro, se vuelve cansado. Y además Dios no lo recibe porque no es bien visto el trabajo de esa manera. Pero cuando sentimos y experimentamos el perdón a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nuestro ánimo nos hace servir con alegría, con gozo, recordando el perdón, el cual gozamos ahora que ya estamos en Cristo Jesús solamente por gracia.
Quinto, servimos al Señor con el motivo de mostrar nuestra humildad. Jesús es el ejemplo perfecto. Él reveló su humildad cuando le sirvió al Padre Celestial y lo hizo haciendo el servicio a los discípulos. Incluso llegó a lavar los pies de ellos para mostrar cuál era su grado de compromiso de ser el servidor de aquellos que el Padre amó. Nosotros encontramos que en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3, se nos aconseja servirnos unos a otros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El servicio tiene que ser con una muestra de humildad, con una muestra de entender quiénes somos delante de Dios y cómo tenemos el privilegio de poder ser usados por Él en servicio a los demás hermanos. Sexto, servimos a Dios básicamente con la motivación del amor. Quiero leer lo que dice la carta a los Gálatas, capítulo 5 y verso 13. Gálatas 5, 13. Vamos allí al texto un momentito. Dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Cuando nosotros amamos al Señor, amamos a los hijos de Dios, amamos a su iglesia y nos servimos unos a otros, porque para eso nos fue dada libertad, para poder servirnos unos a otros. La libertad en Cristo nos allana el camino para servirnos unos a otros. Y por cierto, el amor es la eterna deuda que nosotros tenemos unos para con otros. Eso nos dice Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y el ejemplo de amor que nosotros tenemos es la manera en que Dios nuestro Padre nos amó en Cristo Jesús y lo envió al servicio nuestro. Así nosotros, por el amor a Dios y el amor a quienes Él amó, debemos de servirnos unos a los otros. Ahora, surge una pregunta interesante. ¿Qué tenemos para servir? Bueno, quiero decirte que en tu propia carne, que en tus propias fuerzas, que en tu propia humanidad, no tienes nada para servir a Dios. Sin embargo, según Primera de Corintios, capítulo 12 y versos del 4 al 11, todo aquel que ha nacido de nuevo por la obra regeneradora del Espíritu Santo y solo sobre la base de los méritos de Cristo, recibe dones espirituales. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos dones para poner al servicio del Señor. Y Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, nos dice la Escritura que debemos de usar bien nuestros dones al momento de servirnos unos a otros. Nos exhorta a que nos sirvamos. Para eso son los dones espirituales, para ministrarnos, para servirnos unos a otros. Concluimos entonces lo siguiente: si en verdad eres un creyente en Cristo Jesús, tienes ya los dones del Espíritu Santo con los cuales puedes servir a los demás y requiere que te disciplines para servir efectivamente. Ahora, es necesario definir muy bien cuál es el don que Dios te ha dado. Estamos completamente de acuerdo en ese punto. No obstante, no esperes hasta que esté completamente definido cuál es tu don para que puedas servir. Es más, la mayoría de veces la manera en que nosotros descubrimos cuáles son los dones que Dios nos ha otorgado es cuando empezamos a servir, cuando empezamos a ministrarnos unos a otros. Es allí donde nos damos cuenta. No debemos de equiparar los dones espirituales con las capacidades naturales que tenemos como seres humanos. No, son distintos. Sin embargo, fue J.I. Packer quien lo dijo de esta manera: los dones más significativos en la vida de la iglesia
en todas las épocas son capacidades naturales, normales, pero santificadas. Cuando comienzas a servir y pones en práctica tus capacidades naturales, es cuando te vas acercando a descubrir cuál es el verdadero don que Dios te ha dado. Los talentos naturales que tenemos, ponlos al servicio del Señor, santifícalos. Y eso te irá apuntando cuál es el don espiritual. Muchas veces a través de los diferentes ministerios que las iglesias tienen, es donde nosotros encontramos un campo, un espacio donde podemos ir y servir. Y allí, en el ejercicio continuo del servicio, es cuando vamos descubriendo cuál es el don que Dios nos da. Claro está, siendo guiados por el estudio de las Sagradas Escrituras que nos refieren cuáles son los dones espirituales y cómo se ejercen, cómo nos damos cuenta qué es lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y, por ejemplo, algunos pueden estar participando en el don de la misericordia, en un ministerio de la misericordia, ejerciendo el don de la misericordia. Y ese es tan necesario ahora en tiempos de pandemia. El poder ministrar a otros, el poder ayudar con los diarios, con los mandados, con las diferentes cosas que cada uno necesita. Es oportuno, es necesario en este tiempo que seamos disciplinados en el servicio a los demás. Existe una infinidad de maneras a través de las cuales podemos servir. Algunos sirven desde la oración en su casa, en particular por cada uno de los hermanos. Están bendiciéndoles de esa manera. Así que le invito, disciplínese, descubra cuál es el don que Dios ha puesto en usted y comience a servir al Señor a través de los hermanos. Recuerde, debe ser un ejercicio disciplinado. Es una ardua labor, requiere compromiso, requiere que sea su prioridad, pero hay satisfacción cuando nosotros ponemos los dones al servicio del Señor. Concluyo de esta manera. El servicio disciplinado a Dios es una obra perdurable. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58 nos dice que ninguna obra en el Señor es en vano. Siempre fructifica, siempre se mantiene. 2. Dispóngase a servir disciplinadamente. Busque su lugar, comience, sirva. Y 3. Las personas más semejantes a Cristo Jesús son aquellas que disciplinadamente sirven a la obra del Evangelio entre sus hermanos. Sea el Señor